Hola chicos, bienvenidos una vez más a este su canal de física. En esta ocasión vamos a estar estudiando un nuevo tema titulado Aplicación de los fenómenos ondulatorios, que si bien es cierto, guarda una importante relación con el tema anterior. De hecho, en este tema estaremos profundizando en torno a los conceptos ya vistos en la clase pasada. Es importante entonces que tengan sus apuntes a la mano de esa clase. Y bueno, lápiz y papel a la mano, así comienza esta nueva clase. Hablaremos en primera instancia de lo que es la reflexión de onda. La reflexión de una onda no es más que el cambio de dirección que experimenta una onda al chocar con una superficie lisa, sin cambiar de medio de propagación. Ahora, si la reflexión se produce en una superficie rugosa, es probable que la onda comience a proyectarse en todas las direcciones y esto produzca un fenómeno llamado difusión. La reflexión de onda no es más que el reflejo de una onda en una superficie como tal. Entonces, un ejemplo muy particular de este concepto será, por ejemplo, el que utilizan los mamíferos murciélagos. Esta especie en particular utiliza la ecolocalización, que no es más que la ubicación de este dentro de un entorno a partir del eco producido. Básicamente el eco es el producto de la proyección de una onda sonora en una superficie como tal. Entonces, es una manera muy simple y muy sencilla de entender lo que es la reflexión de onda. La reflexión de onda es ese impacto de la onda en una superficie y por supuesto, su reflejo directo hacia la persona o hacia el objeto que la está produciendo. Vamos ahora a abordar un tema que se puede diferenciar mucho de lo que es la reflexión de onda, y esto es la refracción de una onda. La refracción de una onda es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio muy distinto, es decir, a pasar de un medio a otro medio muy distinto. En este caso estamos hablando de que una onda viene de un medio, ingresa a otro medio y por ende se ve afectada de alguna manera su dirección y su velocidad. Un ejemplo muy clásico es cuando estamos en la playa y observamos nuestro reflejo en el agua. Este por lo general se ve un tanto distorsionado. Quizás las proporciones de nuestras manos no obedezcan a las proporciones reales de nuestro cuerpo. En este sentido estamos diciendo que nuestra imagen se refracta en el agua. Observen ustedes el gráfico del vaso y el lápiz. Observarán que la imagen se ve distorsionada. Es porque existe una desviación de lo que es la dirección de la luz al impactar directamente dentro de la superficie acuática. Este es un ejemplo muy clásico de lo que sería la refracción de onda. Y bueno, algo muy interesante que permite entender este fenómeno es la ley de Snell. La ley de Snell pone prácticamente en comparación las proporciones entre el ángulo de incidencia de una determinada onda versus el ángulo de refracción de esa misma onda. También la velocidad que puede tener la onda en un determinado medio y la velocidad que tiene en otro medio. Entonces, observamos acá que el rayo de incidencia ingresa directamente a una superficie distinta a la de donde proviene y por ende esta va a tener algún tipo de cambio en torno a la dirección y velocidad. Entonces, la fórmula que permite explicar ese fenómeno es la ley de Snell, que ahora vemos acá proyectada en esta presentación. Vamos a ver un ejemplo donde podamos aplicar este tipo de fenómeno. El ejemplo dice así: las ondas sísmicas se refractan en la Tierra al viajar entre rocas de distintas densidades y por lo tanto su velocidad cambia, al igual que su dirección de propagación. Una onda sísmica P viaja a 8 km/h y choca con el límite entre dos tipos de material. Si llega a esta frontera con un ángulo de incidencia de 50 grados y se aleja de un ángulo, y se aleja con un ángulo de 31 grados, ¿cuál será la velocidad en el segundo medio? Entonces claramente observamos que existe dos ángulos, el ángulo de refracción y el ángulo de incidencia. Primero el ángulo de incidencia y luego el ángulo de refracción, que es ese ángulo en el que la onda se comienza a desviar. Asimismo también observamos allí la velocidad, que es la velocidad de incidencia, y por supuesto queremos hallar es la segunda velocidad, que es la velocidad de la refracción.
obtenemos entonces los siguientes datos. Tenemos el ángulo de incidencia, que es de 50 grados, el ángulo de refracción, que es el ángulo en que se desvía la onda, que es de 31 grados. Observamos también la velocidad en el primer medio, que es de 8 km/h, y la velocidad 2, que es la que debemos hallar, que es la velocidad refractada. Entonces, para poder resolver esto, primero observemos que la velocidad está en km/h y debemos pasarla a metros sobre segundo, por lo cual debemos hacer una transformación. Una transformación de 8 km/h a metros sobre segundo. ¿Cómo hacemos esta transformación? Bueno, sencillo. Primero transformamos lo que se encuentra en el numerador, es decir, los 8 kilómetros lo debemos llevar a metros. Entonces, 8 kilómetros a metros son 8000 metros. Ahora, quiero transformar una hora a segundos. Una hora son aproximadamente 3600 segundos. ¿Qué haremos luego? Simplemente las equivalencias correspondientes. 8 kilómetros hora es igual a 8000 metros sobre 3600 segundos. Simplemente hacemos esa división y nos dará que 8 kilómetros horas son 2.22 metros por segundo. Una vez transformadas las unidades de velocidad, procedemos a la sustitución, pero antes debemos despejar la velocidad. Observamos acá que nuestra velocidad se encuentra en el denominador de una proporción y debemos pasarla al numerador. Entonces, al pasarla al numerador, automáticamente estos elementos tenemos que también pasarlo al otro lado de la igualdad. Sabemos que el seno de el ángulo de incidencia está multiplicando, debe pasar a dividir, y el seno del ángulo de refracción que está dividiendo debe pasar a multiplicar. Entonces la fórmula nos quedaría de esta manera: la velocidad en el medio 1 multiplicado por el cociente entre el ángulo de refracción entre el ángulo de incidencia. Entonces simplemente lo que haremos es sustituir la velocidad en el medio 1, que fue la que transformamos, multiplicado por el seno de 31 grados entre el seno de 50 grados, que es justamente el ángulo de incidencia. Al resolver este cociente, simplemente presionamos sin en nuestra calculadora. Sin significa seno, ¿ok? Buscamos esa tecla que dice sin, escribimos 31 y luego le damos entre sin 50. Nos va a dar que ese cociente es de 0.67. Por supuesto, este 0.67 al multiplicarlo con 2.22 nos dará un total de 1.49 metros sobre segundo. Quiere decir que la onda o la velocidad de la onda al pasar de un medio a otro se reduce a 1.49 metros sobre segundos. De alguna manera estamos viendo que la velocidad de incidencia es una y la velocidad de la refracción es otra. Existe una disminución sustancial de las velocidades. Y básicamente, chicos, esto fue la primera parte de lo que es fenómenos ondulatorios. Específicamente hablamos de lo que era la reflexión y la refracción de onda. Reflexión es el reflejo de una onda directamente en una superficie lisa, porque si es rugosa entonces habrá una difusión posible de ondas. Y la refracción no es más que ese fenómeno en el que una onda pierde velocidad y su dirección tiende a cambiar cuando pasa de un medio a otro medio. No queda más que practicar. Vamos a ver una segunda parte de este video teórico, por supuesto acompañado de un ejercicio práctico, y así vamos a seguir profundizando en torno a este tema. Me despido de ustedes, sigan practicando, nos vemos en el próximo video.